Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, mi nombre es Miguel Ángel Basabe. Ya anteriormente había hecho dos videos relacionados a este tema, sin embargo todavía ando explorando algunos formatos en los cuales me pueda sentir un poquito más cómodo. Hoy les quise hacer una presentación súper rápida referente a un tema de historia que nos llegó, que es relacionado a un tema de una pensión por invalidez del año de 1997. Este no es el formato final que entregamos, sin embargo se los quise hacer de esta manera para que pueda explicarlos, ya que la asesoría que normalmente le entregamos al cliente, o mejor dicho reporte, para después dar la asesoría, viene con sus datos personales y es un poco más extenso en cuanto a texto. Entonces aquí la idea es se los quise presentar de esa manera para que lo podamos ver nosotros, entenderlo un poco mejor, fue un poco más rápido y el evitar estar censurando los datos personales del cliente. Bueno, en cuanto a tema de antecedentes, tenemos esta pequeña parte. Vamos a ponerle un cliente genérico. Vamos a ponerle, dejámoslo en cliente genérico. Este cliente genérico nunca estuvo asegurado mediante el IMSS, es decir, él estuvo trabajando de manera informal durante toda su vida laboral. Nunca decidió contratar un seguro de gastos médicos mayores, ni siquiera se inscribió en el tema de seguro para trabajadores independientes o algo parecido de manera voluntaria. Esta persona sufre un accidente el 25 de febrero del 2010. Vamos a decir que esta persona cae de, no sé, de un... Estaba echando un colado, vamos a imaginarlo. Me digo imaginar para no presentar los datos del cliente porque es un asunto muy en particular que inmediatamente lo van a vincular. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a suponer que una persona estaba trabajando en su casa, estaba pintando algo y se cae. Se cae de un segundo piso, es un golpe bastante fuerte y se lastima las vértebras, haciendo imposible que pueda volver a caminar o dejémoslo en algo muy complicado. Ese accidente sufre en el año 2010, el día 25 de febrero, y recordemos que esta persona en ningún momento tuvo seguridad social. Ahora su vida laboral comienza directamente a partir del 1 de mayo del año 2016. Bueno, a partir de ahí empieza a cotizar. ¿Cuál es el trabajo que tiene? Bueno, empieza a dedicarse a lo que realmente estudió, que es ser docente. Empieza a dar clases en silla de ruedas. No le genera mayor conflicto poder dar las clases, más que algunos malestares. Y bueno, todo marcha normal desde el año 2016 hasta el presente año. Por diferentes motivos, realmente por el padecimiento que tiene estar en la silla de ruedas, le es muy complicado el estarse trasladando y pues bueno, al final del día es cansado. Entonces, ¿qué es lo que está buscando este cliente? Es poder pensionarse. Ya, por invalidez está completamente cansado. ¿Cuál es el problema aquí? De que eres una persona que tiene una invalidez que es posterior a la fecha de aseguramiento. Y pues bueno, aquí voy a platicarles un poquito y vamos a analizar si en este caso, después de un accidente no de trabajo, cualquier accidente que haya dejado imposibilitada a la persona de poder desempeñar actividades laborales, si es posible poder sacar una pensión aun cuando no estaba asegurado. Ahorita voy a empezar a explicarles un poquito exactamente cómo es la situación que tenemos actualmente y posteriormente les voy a ir fundamentando todo mediante artículos. Bueno, para empezar, no es posible sacar una pensión para esta persona porque vamos a basarnos directamente en los antecedentes de la línea del tiempo, ¿no? Vamos a llamarle. Lo primero, esta persona en ningún momento estuvo asegurada mediante el IMSS, nunca tuvo un seguro facultativo. Facultativo me refiero que estuvo estudiando y la misma escuela le dio un seguro. No estuvo incorporado en el régimen obligatorio, es decir, no estuvo laborando con seguridad social y por ende no generó semanas de cotización, el cual pudieran brindarle un seguro. Esta persona sufre el accidente en el 2010, en el 25 de febrero, y posteriormente de esa dictaminación del tema de sus vértebras, en el año 2016, es decir, 6 años después, comienza a trabajar. Empieza a generar cotizaciones, genera bastantes cotizaciones del 16 para acá.
genera las mínimas, que en este caso nos van a pedir un mínimo de 250 semanas cotizadas para poder pensionarnos por el tema de invalidez. Y en el caso de que el padecimiento o la determinación, mejor dicho, que nos establezca el mismo IMSS o el mismo, mejor dicho, el mejor médico evaluador, nos van a decir que pueden bajar las semanas a 150 semanas cotizadas. Si bien esta persona cumple con el tema de semanas cotizadas, no cumple con un criterio muy importante, que es el primero haber estado asegurado o haber cumplido con el tema de semanas de cotización para posteriormente poder pensionarse y hacer válido el seguro. ¿Qué quiero llegar con esto del por qué no es posible? Porque primero sufre el accidente y posteriormente sufre este tema del aseguramiento. Ahora, el por qué no se puede, bueno, aquí vamos a centrarnos un poquito en el tema de seguros. Si es que una persona experta en esta área, si también puede llegar a comentar algo parecido referente a un caso de seguros médicos mayores, pues igual estaría de lujo que comentar y nos añadiría algo más. El fin de todo esto es yo compartirles un poco de lo que sé y que también si hay una persona que también conozca de la materia y haya visto una parte que yo no, podamos argumentarla y aprender entre todos. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que este cliente genérico o cualquiera de nosotros nos están ofreciendo constantemente un seguro de auto constantemente. ¿Qué pasa? Que nunca lo contratamos y chocamos. La semana pasada chocamos. Revisamos, pérdida total, no podemos hacer nada. Entonces le hablamos a nuestro agente de seguros, le hablamos a Miguel. Oye, Miguel, ¿qué crees que siempre se voy a querer el seguro de auto? Ah, claro, y contratan el seguro de auto y oye, ¿qué crees que me pagan mi golpe? Es que ya choqué. No se va a poder, ¿por qué? Porque ya se presentó la eventualidad y posteriormente se aseguró que el cual, bueno, para el tema de autos, en ningún momento van a permitir eso. En un ejemplo, sé que este ejemplo fue muy burdo, pero en un ejemplo un poco más centrado a esta situación, vamos a imaginar que contratamos un seguro de gastos médicos mayores, o más bien, tenemos la intención de contratarlo. Estamos buscando al asesor, estamos buscando opciones para nosotros poder pensionarnos, para poder contratar un seguro, perdón. Y finalmente decidimos tomar la decisión de irnos por un seguro, pero por temas de papeleo, temas de nuestro tiempo, lo vamos dejando para después, ¿Y qué pasa? Nos caemos de las escaleras, sufrimos un accidente, nos sale carísima la cuenta del hospital, seguimos ahí con él y le hablamos al asesor. Oye, disculpa, es que ya me urge firmar el tema de seguro. Ah, claro, van a ir y ¿qué creen? Que eso no lo van a pagar ni lo van a hacer deducible. ¿Por qué? Porque ya ocurrió el accidente. El mismo caso cuando ya existe una enfermedad que existía antes del mismo aseguramiento. Va a ser el mismo caso. Aquí como tal, yo quiero que revisemos artículo por artículo conforme vayan estando estos temas. Primero vamos a centrarnos lo que es en el artículo 122 de la Ley del Seguro Social para 1997. Aquí sobre este tema, bueno, recordemos que hay dos leyes, que es una ley del 73 y una ley del 97. La ley del 73 será toda aquella pensión que va a ser sufragada directamente por IMSS y para formar parte de ella tuvimos que haber empezado a cotizar antes del 1 de julio del 97. Y los que formamos parte de la ley 97 somos los que empezamos a cotizar del 1 de julio del 97 en adelante. Entonces, es por eso que nos vamos a basar directamente en la ley del Seguro Social del 97. Ahora, en el artículo 122, ¿qué tenemos? Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez, se requiere que al declararse esta, el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. En el caso de que el dictamen respectivo termine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de cotización. Ahora, ¿qué nos explica este artículo? Bueno, es muy fácil. Aquí nos especifica cuántas semanas cotizadas tenemos que tener para poder declararse una pensión por invalidez. Si bien es el caso de que sí cumple con las 250 semanas y a su vez por su padecimiento muy seguramente únicamente le van a pedir 150, ¿qué pasa? Él cuando sufre el accidente no tiene ni una cotización.
porque en ningún momento había trabajado bajo el régimen obligatorio de IMSS, sino hasta el 1 de enero del 2016, es decir, después de 6 años ya se integra al Seguro Social. Aquí les voy a ir apuntando los artículos para poder hacer un poquito nuestra línea, y en caso de que tengan un caso similar, pues puedan ir estudiando los artículos, o en su defecto para que puedan leerlos ustedes en casa y puedan hacer su propio criterio. Ahora tenemos otro artículo que va a ser inmediatamente el siguiente. Es bien importante aquí mencionar esto, que también podemos revisar el artículo 113, se me estaba pasando. Es importante que revisen también toda la ley y sus reglamentos, porque muchas veces se van a complementar de esta manera, o en el caso de que nosotros tengamos la idea de que existe alguna laguna, pues aquí podemos ver que en la misma ley y en sus reglamentos lo va a subsanar. Más que nada el tema de IMSS, hay que recordar que tiene, además de su ley, tiene diferentes reglamentos y a su vez diferentes acuerdos y convenios que tiene con algunas otras dependencias. Y de igual manera también hay tratados internacionales, que si bien aquí no sería muy relevante revisarlos, pero sí tiene IMSS cada una de sus partes que se tendrían que revisar para poder entender o para buscar algún medio de defensa en cuanto a algún problema. El artículo de las prestaciones establecidas es el artículo 113. En ese capítulo requiere del cumplimiento de periodos de espera, medios de semanas de cotización reconocidos por el instituto, según señala las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados. ¿A qué quiere decir eso? Que si bien es cierto que nosotros estamos pagando un seguro, debemos de irnos directamente por los medios de espera que nos van a dar y los medios de semanas de cotización. Es decir, nosotros no podemos llegar a perder una pensión por invalidez si nos dimos de alta, no sé, a durante 20 semanas de cotización y posteriormente tuvimos un padecimiento médico. Es muy importante, una cosa es una pensión por invalidez y una por riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo sí o sí va a aplicar, pero para pensión por invalidez maneja algo completamente distinto. Entonces, el artículo 113, podemos decirlo, que de alguna manera u otra va a reafirmar el artículo, no lejos de reafirmar, nos va a hacer mención que tenemos que seguir ciertos lineamientos. El artículo 113 nos va a decir qué tenemos que hacer, qué lineamientos se tienen que seguir, y finalmente el artículo 122 nos va a decir cuál es el lineamiento a seguir para una pensión por invalidez. Entonces sería el artículo 113 de la ley del Seguro Social de 1997. Okay. Y adicional a eso, posteriormente nos vamos a estar yendo al artículo 123, que nos va a decir aquí quiénes no tienen derecho a disfrutar de una pensión. Artículo 123. No se tiene derecho a disfrutar de una pensión de invalidez cuando el asegurado, por sí o de acuerdo con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez. Es decir, que ya se ha presentado 1001 veces de que existe la posibilidad de que ya no queremos trabajar o simplemente queremos hacer fraude a IMSS. Hay gente que realmente se provoca las lesiones para poder recibir recursos del IMSS y tener que trabajar. Responsable de algún delito internacional que originó la invalidez, es decir, que si cometemos nosotros algún delito de manera intencional y nos origina a la vez un periodo de invalidez, bueno, va a ser imposible poder solicitar esta pensión por invalidez. ¿A qué me refiero con esto? Nos vamos a suponer que nos estamos robando una tienda, vamos corriendo y un oficial nos dispara en la cadera. No podemos caminar y no podemos solicitar la pensión por invalidez. ¿Por qué? Porque cometimos un delito intencional y por lo tanto no nos protegerá la ley del Seguro Social porque estábamos cometiendo un delito. Ahora finalmente, ¿qué es la que más nos interesa? Que es que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Y aquí es donde viene la parte donde les expliqué. ¿Qué pasa primero? Primero sufre el accidente, posteriormente comienza su vida laboral. Y el artículo 123 en su fracción tercera es muy claro. Cuando padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio. Como se presentó la invalidez antes de la afiliación, no va a ser posible solicitar la pensión por invalidez. De igual manera, aquí vamos a apuntar el artículo para que ustedes lo puedan revisar. Y posteriormente podemos revisar, ustedes lo puedan revisar en casa si tienen un criterio
ustedes que tengan que revisar, pues ya pueden ir leyendo los artículos un poco más calmados en su casa. Y si quieren complementar, pues bueno, podríamos complementarnos bastante bien. La verdad es que eso es muy interesante de checar, porque de alguna manera u otra nos vamos a estar complementando todos, y la idea de aquí es siempre aprender de todos. Ahora, aquí me gustaría también que revisamos el artículo 38, que se complementa bastante bien con lo que habíamos leído. No tendrá derecho a disfrutar de una pensión de invalidez en los casos que señala el artículo 123 de la ley. Esto va a ser para pensiones por invalidez. Eso es muy importante. Este es el reglamento de prestaciones médicas del IMSS. Okay, entonces saben, para que lo vayan revisando. Entonces el artículo 38 nos va a decir que no van a tener derecho de pensión las personas que se mencionan en el artículo 123 de la ley. ¿Ley a qué se va a referir? A la ley del Seguro Social. De igual manera, aquí vamos a apuntar el artículo para que lo puedan revisar posteriormente. Es el artículo 38 del reglamento de prestaciones médicas. Ok, siguiendo revisando, ahora nos vamos a ir para el artículo 125. El derecho a una pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse el día desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla. ¿Qué nos quiere decir con ese artículo? Que el derecho por pensión va a comenzar desde el día en que se produjo el siniestro. En caso de no poderse fijar el día, pues bueno, será la presentación de la misma solicitud. Si bien aquí nos mencionan de que, de que va a contar la invalidez a partir desde el día que se nos presentó, hay que recordar lo que decía el artículo 123, que ahí nos decía exactamente qué es lo que tenemos que hacer, quiénes van a tener derecho a una pensión por invalidez. En este caso, a pesar de que se va a contar desde el día en que hubo el accidente, como no contaba con seguro social, el sacar la pensión va a ser técnicamente imposible. Para poder tapar un poquito lo que decía en este artículo, podemos ir revisando también el artículo 35 del reglamento de prestaciones médicas del IMSS. Artículo 35. La fecha de inicio del estado de invalidez se fijará de acuerdo con las siguientes reglas. Cuando el trabajador asegurado hubiera sido atendido en los servicios médicos del instituto a partir del inmediato siguiente al último amparado con certificados de incapacidad temporal para el trabajo. Directamente con esta fracción nos vamos a ir. Cuando el trabajador asegurado. ¿Qué pasó en el problema? Que era que no era un trabajador asegurado. Ni siquiera tenía seguro facultativo o seguro por su padre o algo parecido. No, aquí no lo va a contemplar directamente en este artículo. El artículo 35 es muy claro. Cuando el trabajador asegurado, el artículo 53 de igual manera es muy clara, que debe de tener sus cotizaciones, debe de estar dado de alta al momento que fue el accidente. Entonces, de igual manera, aquí vamos a ponerlo. Ok, entonces vamos a centrarnos bien en esto. El artículo 122, 113, 123 y el 38 del reglamento nos van a decir exactamente cuáles son los requisitos para cumplir una pensión por invalidez. Y en este caso, este cliente no puede cumplir con los requisitos. Ahora bien, platicando un poquito con uno de mis colegas, el cual admiro mucho por toda la trayectoria que tiene en la materia de seguridad social, comenta que es una violación a derechos laborales, ya que en ningún momento el IMSS le informó a la empresa de que ella podía pagar sus recibos por tener dado de alta a esta persona y no se le iba a pensionar. De ese caso, ¿para qué lo aseguraba, no? Ya que eso él al menos lo consideraba como fraude. Sin embargo, es muy importante recalcar eso, de que el IMSS le está diciendo: no te voy a reconocer el tema del derecho por una pensión por invalidez porque no se cumplen con los criterios necesarios por ley. Pero, ¿qué creen? Que en materia de seguridad social jamás se cumplió el instituto. Desde que se dio de alta en el año 2016
hasta la fecha, estuvo recibiendo servicios médicos para atender sus problemas que tenía derivados de este accidente que tuvo en febrero del 2025, 25 de febrero del 2010. IMSS sin ningún problema cubrió sus prestaciones médicas. ¿Por qué? Porque se encontraba asegurado por el patrón. El IMSS en ningún momento incumplió. El IMSS está cumpliendo directamente con darle prestaciones médicas por las cuales el patrón está pagando. Sin embargo, al no cumplirse con el criterio de los artículos que mencionábamos, esta persona no va a tener derecho a una pensión por invalidez. Lo que se puede presentar, y también sería interesante revisar, es que por el padecimiento que tiene, se pueden presentar algunos otros problemas médicos, o sea, porque está sentado durante el tiempo que está dando clases, se puede presentar también un problema médico que posiblemente por ahí podríamos guiarlo, pero no es la idea el dejar al cliente ahí hasta que tenga un padecimiento médico derivado del trabajo para que pueda sacar una pensión. Adicional a esto, a pesar de que lleva cotizando un buen tiempo, hay que tener muy en cuenta que toda la pensión por invalidez va a ser contemplada directamente con lo que tenga en su saldo de Afore. Esta persona, al estar relativamente tan poco tiempo laborando, no va a ser algo muy conveniente para él el también sacar esta pensión. Adicional de que no pueden, dado caso de que pudiera, también no sería la parte más conveniente. Es por eso que también ocupo esta parte, también para informarles a todos ustedes y si puede ser posible a sus clientes, siempre busquen la planeación que sea lo más preventiva posible. No busquemos la forma de solucionar ya cuando sea el problema, que claro que nosotros vamos a ser piezas fundamentales para hacerlo, pero si podamos vender esa cultura de la prevención, podríamos evitar muchísimos problemas, muchísimos gastos más. Sería algo muy interesante que podamos plantear sobre el cliente, al menos yo a todos mis clientes que tengo, siempre les planteo posibilidades y formas de asegurarnos ante cualquier riesgo inminente que pueda llegar a pasar. Sea con sus trabajadores, tenemos clientes que son empresas, les ahorramos dinero en cuanto al tema de un accidente de trabajo que puede tener un trabajador suyo y multas que puede llegar a tener la misma empresa. Entonces siempre buscar esa cultura preventiva de las situaciones. Ahora quizás muchos dirían que bueno, entonces cobramos la asesoría nada más para decir al cliente que no podía. Eso también es importante, el serle muy claro al cliente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Me ha tocado ver muchísimos abogados, me han tocado clientes que han llegado también con temas de que es que mi abogado me dijo que se podía y le dimos varias vueltas, le estuve dando mucho dinero, estuve invirtiendo y para que el mismo tribunal me dijera no se puede o perdiera. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Sí muchos dirán que no hay imposibles en la materia, pero realmente cuando las leyes son tan claras en ciertas cosas, a veces el ir a contracorriente no siempre es la mejor idea. Y es decir al cliente realmente cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, para que él no gaste dinero de más, para que él no pierda dinero de más, para que él no tenga esas falsas esperanzas. Realmente siempre serles muy claro de qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces aquí el fin de la asesoría como tal fue decirle que si nosotros le podíamos ayudar con todo gusto y en el caso de que no le pudiéramos ayudar, pues presentarle los fundamentos por ley, el por qué no se puede, y en caso de que quiera ir con otro abogado y que le diga algo contrario a esto, pues bueno, puede estar seguro de que se le dio una asesoría y se le comentó el por qué no era posible conforme a reglamentos que tenemos por ley. Esto fue tal cual una asesoría para informarle si se podía o no se podía hacer algo. También es muy válido serle muy transparente al cliente. Si bien si hay que pelear regañadientes por tratar de sacar el asunto, tampoco hay que llevar al cliente a un abismo que realmente nunca va a haber un puente. Simplemente vamos a tomar todo el camino para finalmente caer y llegar al punto donde estábamos. Siempre hay que tener mucho cuidado con eso y al menos yo es lo que siempre le brindo a los clientes. Si algo se puede hacer, claro que vamos a pelear con él hasta el final y si es algo complicado o largo, se los informamos. Cuando es algo que no se puede hacer, también se los informamos para que sepan que no vamos a hacerlos perder su tiempo. En caso de que ellos quieran buscar otra asesoría por algún otro lugar o una segunda opinión, segunda, tercera opinión, porque también hemos sido segundas y terceras opiniones, decirle realmente si es posible o no es posible. Me han tocado clientes que realmente somos su tercera opción, vienen a preguntar
y ellos dicen muy molestos de, oye, pues que ya gasté mucho en abogados en las consultas y para que tú me termines diciendo que no se puede, o sea, en parte me siento más tranquilo, pero oye, ya gasté. Pero probablemente el haber llegado con nosotros le ahorró mucho dinero, a pesar de que fue un tercer gasto, le ahorró mucho dinero de todo el proceso que iba a realizar para que al final de cuentas no ganara. En este caso, en este cliente, lamentablemente no es posible solicitar una pensión por invalidez con ley del 97, debido a que su problema médico ocurrió antes de estar asegurado y no posterior a o durante. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. Si alguien quiere comentar algo más y pudiera darnos una retro a todos o algún comentario extra que yo no pude ver aquí en esta parte, yo seré completamente agradecido. Yo creo que todas las demás personas que lo pueden llegar a ver para poder complementar todo esto y bueno, todos y cada uno tener un nuevo conocimiento a partir de lo que hayamos visto hoy o en su defecto lo que hayamos leído en los comentarios. Muchas gracias.